Saludos cordiales, que Dios me los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Una vez más para compartir la poderosa palabra de Dios, para edificar nuestras vidas, para vivir mejor, ¿no? Para ponerlo en práctica en nuestras vidas, para una vida mejor, plena, como dice la palabra de Dios. Hoy con un tema muy importante, muy importante. Todo es importante en realidad, ¿no es cierto? Pero creo que como este es un pilar fundamental, una base plena y total de lo que es los caminos del Señor. Conocer a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, lo que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significa leer la Biblia? Un tema muy importante. Entonces, hemos estado preparando esto, meditando, orando, pidiendo al Señor sabiduría. Que esto es hermoso, es bello, es uno de los, tal vez creo, de los temas más hermosos que me toca preparar, predicar. Ya he predicado, obviamente, así, ahorita si no haciendo el video, para poder llegar a más gente, a más personas, ya que a menudo me pongo a platicar, ¿no? A conversar, a escuchar, recoger esos testimonios. Pero sin antes, vamos a ir de una vez al tema, pero vamos a orar, vamos a pedir al Señor sabiduría y entendimiento, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre amado, por estar en este momento, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Padre mío, presto, Señor, estos minutos, Padre amado, este momento. Te lo dedicamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, ese entendimiento, danos sabiduría, Señor. Como dice tu palabra, mi Dios amado, el que no tenga entendimiento, te falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual lo dará sin reproche, Señor. Entonces te lo pedimos, Señor. Amén, para que así podamos entender y abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor, Padre amado. Amén. Entonces, yo escucho, ¿no? Que me dicen, David tengo toda clase de Biblia, todos los tamaños tengo yo, dice, pero no leo. No lee, señora, bueno, pero lea, pues le digo yo. Usted sabe que la Biblia, bueno, me da flojera, lo ven largo y no leen. No conocen la palabra de Dios. Inclusive muchos no conocen qué es la Biblia, qué significa la Biblia, qué es la palabra de Dios. La Biblia no es un simple libro. Amén. No es un simple libro. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el aliento mismo de nuestro Señor, de Dios Padre, de Jesucristo, de esos hombres que fueron inspirados en la historia por Dios. Y mucha gente, si usted lee, murieron por esta palabra. En la historia o en la Biblia misma, por luchar y por predicar esta palabra. También hubo en la historia personas, líderes religiosos que la ocultaron al pueblo, a usted, a mí, la ocultaron. Y no es un simple libro. También recoge esos testimonios de gente, no, es un libro de fábula, es un libro de cuentos, escrito por pastorcitos de ovejas, así dicen. Escrito por hombres pecadores, hombres como usted, o hombres como yo, personas como usted o personas como yo. Pero eso lo hacen porque no conocen, no leen la Biblia, se guían por tradiciones, por dogmas.
por costumbre, por tradiciones humanas, por paganismo, costumbres paganas que no están en la Biblia. Porque así lo crió su abuelo, a su padre, y su padre lo crió a usted, y así usted va. Pero no leen. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo le digo, lean. Pero al mismo tiempo, cuando le digo lean, tal vez lo hago por ese entusiasmo, ese de que ellos conozcan, de que así como en su momento yo no leía, no conocía, y leí, el Señor tocó mi vida. Entonces, si no conocen, no saben el respeto y la obediencia que conlleva leer y obedecer la palabra de Dios, la Biblia. ¿Quiénes la escribieron? Hombres inspirados por Dios para bien, para instruirnos en una vida disciplinada, llena de abundancia, llena de amor, cosas maravillosas en los caminos del Señor, en obediencia a la palabra de Dios. La Biblia quiere decir Biblia, conjunto de libros. La Biblia no fue creada por simples hombres. O no dice, como escuché por ahí erróneamente, una colosal mentira, que la Biblia la hizo tal iglesia. No, ninguna iglesia hizo la Biblia. Fueron hombres inspirados por Dios en el tiempo, en la iglesia primitiva, en su momento. Ninguna religión o ninguna iglesia se puede. Eso es la peor blasfemia que puede haber. Mentira. ¿Y la mentira de quién es? Es del diablo. Estoy haciendo esta introducción así un poco, porque la historia y en el ámbito, hay esa, de que alguien la hizo la Biblia. Es más, la ocultaron la Biblia por más de 1200 años. Está en la historia eso, no lo digo yo. La prohibieron, la ocultaron, la cambiaron, la pusieron lo que quisieron. Entonces, donde leyendo y meditando, y también hombres usados e inspirados por Dios, la pusieron al pueblo para que usted o yo la conozca. Y si usted no la conoce en este momento, vamos a conocer qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia. ¿Y a dónde nos lleva la obediencia a la palabra de Dios? A una vida plena, maravillosa, a una vida eterna. La Biblia, la palabra de Dios, nos pide obediencia, nos pide sacrificios, nos muestra el camino a una vida hermosa, maravillosa, pero también nos exige esfuerzo. Como le decía hace un momento, hay personas que solamente de ver, lo ven largo, lo ven un versículo, una prédica, que uno les envía o les pone, les da flojera, pereza, no leen. Si conocieran, ¿no? Bueno, yo no lo juzgo, ¿por qué? Porque yo también vivía así, sin ese corazón abierto al Señor, sin esos ojos espirituales a la palabra de Dios. Vivía en el mundo, de ahí viene mundano. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Santiago? Que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Lo dice también ahí. Y muchas cosas que hablan tonteras, necedades, estupideces. Hay que decirlo. Hay que decirle las cosas. Hay que decirlas. Hay que predicar como tiene que ser, no adornar las cosas. O incluso muchos predicadores o pastores que yo veo, leo o sigo, no predican muchos temas. ¿Por qué tienen temor? Tienen miedo. Prefieren, creo que, agradar a los hombres que agradar a Dios. Y la Biblia eso también lo condena. Tendrán su merecido.
¿Por qué hago esta introducción así? Para que más o menos vamos entrando un poco del tema. ¿Qué es la Biblia? ¿Ya? La Biblia es el aliento mismo y contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer, ¿ya? Vamos a ir leyendo. Vamos a ir al libro de Josué 1:5 al 9. Josué 1:5 al 9. Ya vamos a ir ahí de a poco avanzando, ¿ya? No nos olvidemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es palabra inspirada por Dios, ¿ya? Inspirada por Él, ¿ya? Dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, ¿ya? Dios Todopoderoso está hablando a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. Ahí está. Lo que le habla, lo que nos pide. Esfuérzate y sé muy valiente. Ahí en esa parte, donde usted quiere empezar a ver la Biblia y la ve así de gruesa, ¿no ve? Gruesota. Y no quiere esforzarse para leerla. Y no ser valiente. No lo es. La Biblia nos dice, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la promesa que Dios había prometido a su pueblo. De heredar la tierra prometida, la cual juré a tus padres que daré a ellos, dice. Solamente, otra vez Dios nos habla, esfuérzate y sé valiente. Esfuércese en todas las cosas. Ahorita estamos hablando de leer la palabra de Dios, de conocerla. Esfuércese, lea. No se va a arrepentir. Amén. Sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. La ley es la Biblia. Un manual de vida, una ley de vida, una ley espiritual que Dios nos dio. Que dice, para cuál hacer conforme a la ley que Moisés te mandó, que él escribió. No te apartes de ella, dice, de la Biblia, de la palabra de Dios. No te apartes de ella. Aquí ya estamos entrando de lleno a lo que es obedecer la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Recto, ahí. En obediencia. Amén. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice. Ahí está. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todo. Todo. ¿Acaso no es una promesa hermosa esa? Solamente porque leer la palabra de Dios, meditar, y usted será prosperado en todas las áreas de su vida. Salud, dinero, amor, matrimonio, trabajo, todo, 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 todo. Eso que ahorita en este momento está fallando, todo, todas las cosas que emprendas, dice. Continuemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. De día, de noche, domingo, sábado, lunes, en la tarde, en la mañana. Nunca se aparta de la palabra de Dios. De predicarla, de leerla, de obedecerla, de meditarla. Nunca. Ya a mí me preguntan muchas veces, me dicen, David, pero si no es domingo, no es sábado, ¿por qué me estás leyendo? No, ya yo sé, ya no me hablé, ya esas cosas. Gente que no lee, no conoce la promesa que tiene y la bendición que es lo que es conocer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ya? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche,
meditarás en él. Aquí viene lo y muy importante, más importante. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas obediencia, hacer, obedecer, para que guardes y hagas conforme, dice, a todo lo que en ella está escrito. Si está escrito, tiene que obedecer, porque es para bien, para esa vida plena que le estoy comentando, sin sufrimiento, sin escasez, sin pobreza, sin enfermedades, sin pleitos, sin problemas, sin divorcio, sin alcohol, sin trago, sin etcétera, etcétera, etcétera. Para que haga conforme todo lo que en él, en el libro, en la Biblia, en la palabra de Dios, está escrito. Entonces es muy importante conocer y leer la palabra de Dios. Sumamente importante leer. Pero para eso tiene que esforzarse. Porque si lo ves largo y le da flojera, no funciona así la cosa. Para que guardes y hagas en todo lo que en él está escrito. Dice otra vez, escuche. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Todo le saldrá bien. Medítelo este versículo. Léalo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces, dice otra vez el Señor, Dios Padre Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios de los ejércitos. Esfuérzate y sé valiente, dice. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si usted conociera plenamente esta palabra de Dios, no pensaría en irse a España, a Chile o a esos países que dice que el Señor lo va a prosperar y lo va a bendecir donde usted esté, donde usted quiera que vaya, donde usted vaya. Medítelo, amén. Josué 1 del 5 al 9. ¿Ya? Vámonos al libro de Juan. Juan 11 al 13. Juan 11 al 13. ¿Ya? Aquí vamos. Dice, a lo suyo vino nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. No lo reconocieron. Lo negaron a nuestro Señor Jesucristo. Mas todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, a los que creen de corazón, en espíritu y en verdad, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso cuando usted escucha, dice, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Los que cumplen sus mandamientos y lo aceptan a Jesucristo como su único Salvador. Después todo lo demás es creación. ¿Ya? Le vuelvo a leer de nuevo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron en su vida, en su corazón, en sus actos, conocen la palabra de Dios, la han leído. A los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, como su único Salvador, está escrito en la Biblia, le dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Medítelo ese versículo. Le dio potestad, hijos de Dios. Ahora vámonos al 13. Era Juan del 11 al 13. Los cuales, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
sino de Dios Padre. Ahí está. Es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Conocerlo a Jesucristo para tener esa potestad de ser hijo de Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Yo en el transcurso de mi vida, de todo este periodo que tengo ya en la vida cristiana, yo hablo y le digo, ¿no? Y que ellos también se han burlado de mí. Bueno, yo antes de conocer al Señor, le digo, no, yo gracias a Dios ya conozco al Señor. ¿Y quién te lo ha presentado? Me dicen, ¿dónde? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo conoce uno? Perdón, ¿cómo lo conoce uno a Dios? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Este libro de la ley, así lo conoce uno a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y creyendo en la palabra, creyendo en Él, ¿qué dice? Seremos llamados hijos de Dios. Amén. Juan 3:16 y 19. ¿Ya? El Evangelio de Juan es muy hermoso. Léalo. Lo invito yo, lo exhorto a leer. No se va a arrepentir, su vida va a cambiar. ¿Ya? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Leer, oír, conocer, ahí active su fe. Active ese avivamiento de Dios en su vida. Mediante la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. ¿Ya? Dice el Señor, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Nosotros, usted, yo, muchas veces cuando no conocíamos al Señor y ya estábamos por perecer, y mucha gente que se ha ido así, ¿no? Sin conocer al Señor verdaderamente. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, dice. Lea el Evangelio de Juan. Vámonos a Juan 3:16 al 19. ¿Ya? Esto es muy hermoso, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Escuche. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Dios lo dio todo ya. Él dio todo. No diga, ay, ¿por qué Dios no me escucha? Ay, ¿por qué Dios hace esto? Ay, ¿por qué Dios no me escucha? O ¿por qué mi familia así? ¿O por qué esto me pasa allá? Dios no tiene la culpa. Es usted o uno, o el ser humano por alejarse del Señor. Él dio todo y hasta su único hijo para que muera por usted, por mí, para limpiarnos de los pecados. Y tengamos vida eterna, ese. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No vino a condenarlo. No vino, aunque lo negaron a él y al final terminaron matándolo los religiosos, los fariseos de su tiempo. Lo negaron, no lo recibieron, dice la palabra de Dios. No vino él a condenar, vino, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo no nos trajo una religión, eso también es mentira. Él nos trajo el Evangelio de los cielos. Él donde iba a predicar, él decía, el reino de los cielos se está acercando, el reino de Dios se está acercando. Él predicaba palabra de Dios, no predicaba religión. Como le digo, los religiosos, los fariseos lo mataron en su tiempo. Y está escrito también aquí en la Biblia. Por eso le digo, es muy importante que usted conozca la palabra de Dios y lea, no me voy a cansar, lea. Amén, lea. Dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, nuestro Señor Jesucristo,
en el que cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Tal despacito para que lo capte. En que él cree no es condenado. Pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Yo no lo podía creer este versículo, pero hay gente que no cree en Dios, en Jesucristo, inclusive religiones. Hay que no creen en nuestro Señor Jesucristo, solamente como un simple mortal nomás. No voy a dar los nombres, pero no creen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya ha sido condenado, dice el que no cree en él. Ya ha sido condenado. Medítelo, este versículo, Juan 3:18. Y esta, dice, es la condenación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, escuche bien esto, escuche bien, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Más amaron las tinieblas. Esa vida lejos de nuestro Señor Jesucristo. Porque sus obras eran malas. ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Esto porque no conocían la palabra de Dios. No leían la palabra de Dios. No escuchaban la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que la palabra es como luz a tus pies. Te guía. Es una luz. ¿Pero qué dice? Que el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque no leía. Tal vez en estos momentos eso es lo que usted tiene en su vida, esa oscuridad, esa tiniebla de no leer y no conocer la palabra de Dios. Yo pido al Señor que me dé esas palabras para que usted me pueda entender. ¿Ya? No son palabras mías, sí, obviamente. Está escrito aquí, por eso le estoy leyendo, para que también usted agarre y vea en su Biblia o descárguese una aplicación. No hay pretexto ahora para que diga no tengo Biblia, y lea y conozca la palabra de Dios. Amén. Dice que el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Es triste eso. La palabra de Dios es la luz. Lea la Biblia. ¿Ya? Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está su respuesta. A veces usted dice, ¿por qué está mi vida así? ¿Por qué estas enfermedades en mi familia? ¿Por qué esta desgracia? Si me sacrifico, si trabajo, si ahí está su respuesta. Juan 3:36. En la Escritura está que debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador para esa vida plena. Pero si no conocemos y no leemos, ahora la palabra de Dios no salva por sí misma también. No salva por sí misma. Hay que obedecer. Hay que dar frutos. Nosotros tenemos ya que poner esa parte. ¿Dónde? En la obediencia a la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Y dónde está
la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Meditemos esta palabra. Vamos a leer de nuevo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, por no tener tiempo, no querer escuchar, pensar que lo sabe todo o no necesita a Dios, el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida eterna, no verá, ni su descendencia, sino que la ira de Dios caerá sobre él. Ahí está. Clarísimo. Medítelo este versículo. ¿Ya? Está escrito. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, dice. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras. Nos manda la Biblia a leer Juan 5:39, a leer la Biblia. Es un mandato, nos manda. Pero ¿cómo vamos a saber si no leemos? Escudriñar, leer las Escrituras, dice. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ahí está la vida eterna, aquí en la palabra de Dios. Esa vida eterna que usted quiere y usted anhela en su momento. Partir y ver a nuestros seres queridos también que partieron en nuestro Señor Jesucristo, que vivieron para Él, en obediencia a Él. ¿Ya? Y los que no vivieron, lastimosamente, no lo vamos a ver. Está escrito también. Está escrito, no lo digo yo. ¿Ya? Ellas son las que dan testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Dan testimonio de Él. Y uno de estos, por eso escogí mucho Juan, el Evangelio de Juan. Juan, Mateo, Lucas, Marcos. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y va a conocer el amor de Él plenamente. No se conforme con ese poquito que a veces usted conoce, un ratito, los domingos un poquito, y seguir con esa vida, esa rutina así, mundana, que no lo ha llevado a ningún lado bueno. Atrévase, esfuércese y sé valiente, dice la palabra de Dios. Ya lea el Evangelio de San Juan, de Juan, y conocerá el gran amor de nuestro Señor Jesucristo que murió por usted y por mí. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ya? Amén, gloria a Dios. Qué hermoso ese versículo, ¿ya? Juan 6:40. Seguimos en el Evangelio de Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo habla. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él, en nuestro Señor Jesucristo, creemos en Él, no en brujos, en santos, en curanderos, en vírgenes, no. No, la Biblia dice muy claro, por eso es bueno que la conozca. Nadie viene al Padre sino por mí. El único intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Cualquier tradición o costumbre que le digan de hombres no sirve. Es mentira. ¿Ya? Por eso yo lo invito a leer la palabra de Dios. ¿Ya? Yo lo invito. Y si se lo tenía que decir, yo se lo dije ya. No hay otro. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién va a resucitar? Nuestro Señor Jesucristo.
cuando estemos ahí, siendo juzgados por Él. No va a haber ni mamita, ni papito, ni santito, ni brujito, no va a haber. Amén. Es muy clara la palabra de Dios. Es muy clara. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es conocer la palabra? Vida eterna. Obedeciendo, claro, una vida en obediencia. Como le decía, la palabra de Dios en sí no lo va a salvar. Tiene que obedecer y hacer la obra. ¿Ya? Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios son los que dan vida, vida eterna. Ya esta palabra que le digo yo aquí, la Biblia. Amén. Son los que dan vida, la palabra de Dios, ¿ya? Medítelo ese versículo, muy hermoso. El Espíritu es el que da vida. La carne, las obras de la carne, eso está en Gálatas 5. Para nada aprovechan. Las obras de la carne son muchas, ¿eh? Fornicación, vicio, adulterio, vida de libertinaje, pelea, matanza, tantas cosas. No dan nada bueno. Para nada aprovecha ese. La palabra que yo le he hablado, que la palabra de Dios, es el que da vida. Son vida, son espíritu y son vida ese. ¿Ya? Medítelo ese versículo también. Juan 14:26. Juan 14:26. Más dice, el Consolador. ¿Cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. Cuando Jesucristo murió, resucitó y se fue de nuevo a los cielos, Él dijo, les conviene que yo me vaya, que yo les mandaré un Consolador, el Espíritu Santo, que está con usted y está conmigo. Muchos no tienen esa comunión con el Espíritu Santo, o no lo conocen. Él es omnipresente y está en todos lados. Está en este momento, ahorita aquí, conmigo, con usted, para guiarme, para cuidarme, guiar mis palabras. Sabe mis sentimientos, el Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ahí está. Todo lo que, ¿cómo le va a recordar? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Amén. Les recordará todo lo que yo le he dicho. Juan 16:13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra de Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gloria a Dios bendito. ¿Cómo lo va a hacer saber? Leyendo la palabra de Dios también. El Espíritu Santo me dice a mí, David, lee esto. De esto predicar. No prediqué de esto otro. ¿Y yo qué hago? Obedezco. No es locura. La Biblia dice que para el que no conoce es locura. Pero para mí no es. En el nombre de Jesús yo doy testimonio de que no es. El Espíritu Santo le habla a uno, no es su conciencia. ¿Ya? Él me glorificará porque
tomará de lo mío y os lo hará saber, dice. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, aquí está lo que le decía hace un momento, pero el hombre natural que no conoce la palabra de Dios, no vive la palabra de Dios, no tiene temor a Dios y hace todo lo malo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Anótelo bien este versículo y léalo, medítelo, pregunte. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas espirituales. No las percibe. Es locura. No, este está loco. No es un fanático. No, que aquí más acá. Yo escucho, pa. Pero ¿sabe qué? No me da vergüenza a mí y no me desanima. No, me preguntan, David, ¿no te da vergüenza estar predicando la palabra de Dios? No me da vergüenza. Amén. Gloria a Dios. No me da vergüenza. Me siento contento, feliz, glorioso, gozoso. Porque gracias a mi Señor, yo estoy como estoy. Estoy muy bien. Amén. Y eso es lo que quiero para usted también. ¿Ya? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahí está. No lo digo yo. Está escrito. Está escrito en la palabra de Dios, en la que le digo que lea, que conozca la palabra de Dios, la Biblia. Porque para el hombre natural, son locura. Y no las puede entender, dice. No las puede entender. Porque se han de discernir. ¿Cómo se han de discernir? ¿Cómo tiene que entenderle usted? Espiritualmente. Por eso le digo yo, abra su corazón al Señor, abra sus oídos espirituales. ¿Se acuerda que oramos, no es siempre? Para que no sea locura, no diga así, no es fanatismo, no, ¿ya? Primera de Corintios 2:14, medítelo ese versículo, ¿ya? Amén, medítelo. A veces por el tiempo no se puede, pero medítelo, está ahí, consúlteme, pregúnteme, ¿sí? Esto es para las personas que no conocen o no leen, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Amén? Vamos a apuntar algunas cositas, tengo como un manual para que usted lea la Biblia, que no tiene ningún orden, obviamente, usted puede hacerlo como a usted le guste, ¿ya? Segunda de Corintios 5:17 dice, este hermoso es uno de mis versículos favoritos, que me cambió y me transformó la vida, y estoy yo aquí. ¿Por qué? Porque este versículo me llegó. Amén. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, yo, David, o usted, también yo declaro en el nombre de Jesús, usted es un hombre, un hijo de Dios, vas y acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. Amén. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, 0 kilómetros. Todo lo viejo, lo malo, lo que muchas veces me doblé rodillas, pedí perdón al Señor, me arrepentí y pedí perdón, es pasado. Ya una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios, la Biblia. Por eso yo si le leo esto, es para que usted no diga, no, yo soy viejo para leer la Biblia, ya no veo. No hay pretexto. Conozca la palabra de Dios. Conozca la Biblia. No le dé vergüenza. No le dé vergüenza. Amén. Es hermoso
Hay muchos versículos maravillosos, bellos. Yo le invito a que lea la palabra de Dios. ¿Ya? Dice, anótese estos pasos así rapidito nomás. Establecer un horario. Establecer un horario. ¿Por qué le digo esto? Todo el mundo está ocupado. Nadie tiene tiempo para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Nadie, es increíble. Muchos quieren pasar la vida eterna, pero no tienen 10 minutos para Dios. Un horario. Ahí. ¿Ya? Póngase. 10 minutos, 20 minutos, media hora. ¿Ya? Un horario. Orar y meditar y reflexionar. ¿Qué es lo que usted está leyendo? Orar me refiero cuando diga, Señor, Padre amado, dame sabiduría, abre mi entendimiento. El Señor escucha. Orar es hablar con Dios. Y al orar no utilice vanas repeticiones, dice la Biblia también. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Ave María, Ave María. No. Eso no dice el Señor. Es hablar con Dios. Meditar, reflexionar. Deleitarse en la palabra de Dios. Tiene que gustarle a usted. Lea hasta que le entienda, lea despacio. Tiene que gustarle, tiene que tener ese gozo, deleitarse de la palabra de Dios. No lo halle largo, no lo halle aburrido. Ya, así como les decía, establecer un horario, orar, meditar, reflexionar, deleitarse la palabra de Dios, escudriñar, dice, leer, investigar, averiguar. Escudriñar quiere decir leer aquí, leer acá, averiguar, ver si es. Investigar, llenarse más de la palabra, de la lectura. Escudriñar, averiguar, investigar, ¿ya? Meditar profundamente, ya esto es más. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Profundamente. Medítelo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si no le entendió, vuélvalo a leer de nuevo. Amén. Relacionar cómo está su vida con respecto a la palabra de Dios. ¿O por qué está así? No comparar, relacionar, a ver si tiene relación con lo como usted está viviendo. O no está obedeciendo, pues usted está mal, ¿no? Aplicar en su vida y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Poner en práctica lo leído. Anote. El Espíritu Santo es un ayudador, no se olvide de eso. Él le va a ir indicando qué leer. Pero para eso usted tiene que ponerse a cuenta con el Señor, no tener ese corazón duro, amargado, odiando a las personas. Escucho, por ejemplo, que ahora, ay Señor, mi familia, bendice a mi familia. Ay, pero esa gente que tal y cual, que ya sé que no puedo contar con esa gente, que gente tal aquí, que aquí más allá, esa gente que me importa un comino. Esa oración no es escuchada por Dios, porque ese corazón está lleno de odio. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, dice la Biblia. Esa oración no es escuchada, ¿ya? Estar usted atento a eso, esa voz que le dice, porque el Espíritu Santo le va a hablar, amén. Y así, leer la palabra de Dios, ¿ya? Vámonos a 2 de Timoteo 3:16. Vamos, ya estamos finalizando, ¿ya? 2 de Timoteo 3:16. Hay más material esto respecto a la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a hacer otro video, ¿ya? Hoy me he abocado más al Evangelio de Juan porque conocer a nuestro Señor Jesucristo mediante la palabra de Dios, que es la Biblia, es hermoso, maravilloso. Por eso quiero que lean y empiecen leyendo así el Evangelio de Juan. Amén. Toda escritura, 2 de Timoteo 3:16,
toda escritura, escuche bien, abra sus oídos espirituales, toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Ya hay un versículo más, otro versículo menos, ya usted lo medita, lo lee y... Amén. Toda escritura es inspirada por Dios. Todo lo que usted tiene aquí es inspirado por Dios. Amén. Toda la palabra de Dios. ¿Ya? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. O sea, la profecía, la palabra de Dios, de los profetas, por voluntad humana. Por el hombre, por un humano. Nunca. Sino que los santos hombres de Dios, los que escribieron la palabra de Dios, las escrituras, eran hombres santos, inspirados por Dios, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hicieron por su cuenta. O sea, ahí se cae ya ese argumento, esa idea que la palabra de Dios fue escrita por hombres comunes, mortales, pastorcitos de oveja, hombres inspirados por Dios. Salga de esa ignorancia espiritual, salga de esa mentira del demonio, esa ceguera ahí, de no leer la palabra de Dios, no conocer. Es hermoso, es maravilloso, cambia la vida. A mí me cambió la vida, a mi familia, a mis hijos, a mi madre, plenamente. Dios doy testimonio en el nombre de Jesús. Lo invito a leer, pregunte, averigüe. Ahí le voy a poner los versículos para que los lean y lo anoten. Amén. Un gusto, que Dios me lo bendiga. Un placer siempre compartir con ustedes. Amén. Gracias, Señor, Padre amado, por recibir esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Señor. Bendice mi vida, Padre Santo. Padre amado, Señor, para que abra mi corazón, Señor, a ti, mi Dios amado, Rey de Reyes y Señor de señores, Señor, de ti quien proceden todas las cosas, Señor, en el cielo y en la tierra. Te pido perdón, Señor, me arrepiento por ser un pecador, Señor. Perdóname, Padre mío, mi Señor Jesucristo, Señor, yo te acepto en mi vida como mi único Salvador, Señor, en mi hogar, en mi familia, Señor. Mi único mediador, Señor, entre Dios Padre, Padre Todopoderoso, te lo pido. Mi Dios amado, bendito, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, tu Hijo amado, que murió por mis pecados, Señor. Yo lo acepto, Señor. Gracias, Padre amado, por este momento, Señor. Y voy a leer tu palabra, Señor. Amén, amén, amén. Si usted hizo esta oración, que Dios bendiga su vida. Le dé sabiduría y entendimiento. Amén.